Gracias, Magda. Muchas gracias al Colegio de Abogados, a don Álvaro, a los compañeros de la Comisión de Civil y Mercantil por introducir este tema del arbitraje societario. Lo del currículum tan largo también se agradece, no ando buscando trabajo, pero como todos, todo lo que llegue es bueno. Miren, vamos a hablar de arbitraje societario para ver si logro cumplir con el tiempo. Lo vamos a tratar en vamos a dar respuesta, mejor dicho, a 5 preguntas. ¿Qué es el arbitraje? ¿Cuáles son los temas que son arbitrables? Si cabe llevar a arbitraje controversias societarias. ¿Qué experiencias tienen en derecho comparado? Vamos a pasar muy rápidamente revista sobre la experiencia española y de Perú, una experiencia europea, una experiencia latinoamericana, y finalmente responder a la pregunta que se me hizo para estar acá, si es posible el arbitraje societario en Costa Rica. Voy a entrar por lo básico. Yo creo que lo básico es, como en construcción, cuando se ponen buenas bases todos entendemos y se construye mejor. El arbitraje hay que entenderlo como lo que es un proceso alterno al proceso estatal. Es un proceso que nace por la voluntad de las partes. Por lo tanto, las partes tienen una gran incidencia en el curso del proceso. Sin embargo, tiene una solución que es impuesta por los árbitros. Finalmente, de ese gran poder de las partes se va diluyendo a un gran poder del árbitro o de los árbitros para resolver el conflicto, cuya decisión, laudo, es normalmente inapelable y definitiva. Según algunos autores, se puede definir el arbitraje como una jurisdicción que la voluntad de las partes o de la ley da simples particulares para pronunciarse sobre una o más controversias, siempre que no sean de aquellas que por su naturaleza no pueden someterse a compromiso. Es una jurisdicción de simples mortales, no que los jueces no sean simples mortales, pero en doctrina se les trata distinto. Por algo será. Pero vemos que en la misma definición se dice para aquellas materias que se permiten, y ese es el tema que vamos a tratar de desarrollar hoy. Otra doctrina señala que todas las definiciones tienen en común que consideran el arbitramiento como una derogación de la jurisdicción hecha por los particulares para que sus litigios se tramiten ante tribunales arbitrales establecidos en la forma que determina la ley de cada país. Una jurisdicción especial que va a ser creada por las partes para materia societaria. Ese es el tema acá. Entonces vemos que el arbitraje es un verdadero proceso, es una contienda entre partes que es sometida a la resolución de un tribunal. Tiene como característica su origen contractual. Para que haya arbitraje societario, para que haya arbitraje en general, se requiere un convenio entre partes, ese famoso acuerdo arbitral o cláusula compromisoria, como se le llamaba, que sustrae la controversia de la competencia de los tribunales estatales y la somete a decisión de un tribunal especial, un tribunal arbitral. Y también el acuerdo arbitral y el arbitraje en general implica la creación de un verdadero tribunal, de un nuevo tribunal, de un tribunal arbitral, que es un tribunal que se crea exclusivamente para conocer una determinada controversia y una vez resuelta deja de existir, a diferencia de los tribunales del Estado. En algún momento se cuestionó en Costa Rica si la jurisdicción arbitral era una competencia indebida de la jurisdicción estatal. Más hablar de jurisdicción arbitral y jurisdicción estatal todavía para muchos es pecado mortal, pero bueno, ya hablamos, ya se permite hablar de jurisdicción arbitral. La Sala Constitucional, allá por el año 2000, en los inicios de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, señaló que el arbitraje tiene naturaleza jurisdiccional. Los árbitros dicen el derecho aplicable a esa controversia y es un proceso que emana directamente de la Constitución política. Ojo, que no se requiere que esté en la Constitución política, pero bueno, Costa Rica lo tiene regulado constitucionalmente, como tal es un proceso que emana de la Constitución. Algunos magistrados incluso han dicho que es un derecho constitucional, individual, y es un medio idóneo y alterno para que las personas terminen sus diferencias patrimoniales, cuyas decisiones finales tienen las características y la misma fuerza que la cosa juzgada material. Es decir, el laudo tiene el mismo valor que una sentencia final después de 10 años en casación.
cosa juzgada material. Allá por el 2005, en otra resolución, señaló que el arbitraje es un método heterocompositivo, proceso, que tiene una solución dada por un tercero, que tiene, si bien un sustento contractual, está limitado por la materia que puede conocer. Puede conocer materia patrimonial y disponible, pero no puede conocer materia de orden público o materias que por alguna razón la ley excluye, como materia de familia, el estado civil de las personas, delitos y penas, materia de impuestos, cosas de ese tipo. Y es un derecho potestativo de rango constitucional, por lo tanto las partes, si quieren, lo pueden usar porque está ahí al alcance de ellas. En España, el Tribunal Constitucional Español estableció que es un equivalente jurisdiccional, que el arbitraje simplemente es un equivalente jurisdiccional a la vía ordinaria de los jueces. Nuestra ley RAC, en su artículo 18, estableció que el arbitraje requiere estar pactado por escrito. Lo de por escrito admite varias interpretaciones, usualmente es una cláusula en un contrato o un acuerdo que se firma posteriormente cuando surge la controversia, pero puede también ser un intercambio de correos electrónicos, un intercambio de notas, etcétera. Lo importante es que haya una manifestación clara de voluntad de someter el conflicto a la resolución por la vía arbitral. Y es solo para controversias patrimoniales y disponibles, presentes o futuras. Y esto es lo que enmarca la posibilidad de que exista arbitraje societario. Todo aquel tema que sea de materia patrimonial disponible puede ser sometido al arbitraje. Por lo tanto, la cantidad de conflictos que tenemos en materia societaria en Costa Rica y en general pueden eventualmente ser llevados a la vía arbitral. Resalto esto, tiene que ser materia patrimonial y materia de libre disposición. Ahora, esos dos aspectos tienen que estar vinculados. El conflicto tiene que ser de naturaleza patrimonial, pero tiene que ser de una naturaleza también de libre disposición. Un conflicto de impuestos, por ejemplo, que tiene que ver con dinero, con recursos, con patrimonio, no es de libre disposición, por lo tanto no es materia arbitrable. La materia que es arbitrable tiene que reunir esa doble característica, patrimonial y de libre disposición o transable, como se dice en alguna doctrina. Ok, ¿qué controversias vemos en materia societaria? Usualmente, problemas desde el inicio, problemas a la constitución de la misma sociedad. Tenemos una sociedad de hecho, estamos haciendo negocios y ya decidimos formalizar esa relación y suscribir el estatuto y resulta que no nos ponemos de acuerdo con el socio. Ya el negocio tal vez es bueno o es malo, pero ya surgió el conflicto. Problemas a la Constitución, problemas de validez de los acuerdos, problemas de nulidad de acuerdos, problemas en la disolución o en la liquidación de las sociedades, los múltiples problemas que ya aquí han hablado los compañeros, de convocatorias de asambleas, de rendición de cuentas, exhibición de libros, auditorías, etcétera. Problemas de juntas directivas, cuando las juntas directivas no se reúnen, no celebran ni siquiera la reunión mínima que exige el Código de Comercio, o se toman acuerdos por solo el presidente o por solo un director, contrariando a la asamblea. Problemas intersocios, que son los que más tenemos en Costa Rica, esas sociedades de 50-50 o por ahí, es peor que un matrimonio porque hay un gran patrimonio y son 50 y 50. Y tengo casos y conozco casos, ahora estoy tratando de mediar en uno, donde los dos socios son dos socios, 50-50, apoderados generalísimos sin límite de suma y los dos tienen acceso a las cuentas bancarias, individualmente. Entonces cada uno hace con el patrimonio social lo que considera lo más conveniente. Estamos tratando de que entiendan que eso no puede ser así. Los dos no entienden que no puede ser así. Es una mediación bastante complicada, pero bueno, ahí vamos caminando. También tenemos problemas de socios y directores, cuando tenemos socios que no están en la gestión, normalmente minoritario, que no está en la gestión de la sociedad y empieza a cuestionarse la actividad de esos directores. Vamos viendo en este dibujo, ustedes conocen más problemas que yo en materia societaria, ayer con Fabio hablábamos de algunos también. Todos esos problemas tienen la característica de la patrimonialidad y la libre disposición. Por lo tanto, creo yo que sí son arbitrables. En otros derechos, todavía ando con tiempo, ¿verdad?
Ok, sí llego al final. En otros derechos se permite el arbitraje societario o estatutario, como se le llama en España, y han tenido una evolución que yo creo que es la misma que podemos tener en Costa Rica. En España, por ahí de la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado, mi siglo, en el que todavía me ubico en algunas cosas, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señalaba que los jueces serán competentes con carácter exclusivo en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades. Y entonces se interpretó que esa frase, con carácter exclusivo, les otorgaba una competencia exclusiva y por lo tanto excluyente de cualquier otra vía de solución alterna de conflictos, y en consecuencia la materia societaria no era una materia de libre disposición, era una materia indisponible y por lo tanto, al ser indisponible, era no arbitrable. Y se escribieron sentencias y se escribió doctrina apoyando esta interpretación. Vino un poco la luz y el progreso para los que nos gusta el arbitraje, allá por el año 2003, con la ley nueva, la Ley Española de Arbitraje del 2003, que dio un gran cambio, y sobre todo, particularmente, el gran salto que se da con la ley, con la reforma que se hace a esa ley del 2003, la reforma del 2011. En esa reforma, por ley, se estableció en España que las sociedades de capital, y ojo aquí la restricción es solo para sociedades de capital, que pueden someter al arbitraje los conflictos que en ellas se planteen. Esto puede ser a través de la introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión al arbitraje. Es decir, el acuerdo arbitral iba a estar o puede estar en el estatuto de la sociedad. Para nuestro caso, casi que en el estatuto de la sociedad anónima, que es la que usamos tradicionalmente en este país. Luego la ley se empieza a establecer qué materias se podrían conocer en arbitraje, el inciso tercero, dice los estatutos sociales podrán establecer impugnación de acuerdos sociales por los socios o administradores, encomendándole la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral. Ahí vemos que en España todavía había una cierta reticencia, no se permite el arbitraje ad hoc societario, no tiene que ser un arbitraje institucional y los árbitros, en vez de ser designados por las partes como el usual, no, van a ser designados por la institución arbitral. Bueno, algún motivo tuvieron y básicamente razones, entiendo, de prudencia, de que el arbitraje societario realmente llegara a operar como lo está haciendo de una buena manera. Y se estableció también por ley que el laudo que declarara la nulidad de un acuerdo inscribible se podía registrar, se podía inscribir en el registro mercantil. O sea, ¿se imaginan eso? Todavía los árbitros aquí en Costa Rica no hemos llegado a la posibilidad de emitir un laudo que sea ejecutorio por sí mismo. En España lo tienen ya por acuerdo de ley. Pienso que esta legislación española en nada innova a la que tenemos en Costa Rica. Creo que podemos llegar a lo mismo sin tener que hacer reformas legales. En el Perú, que es el país tal vez en América Latina con la legislación arbitral más desarrollada, también establecieron el arbitraje societario, básicamente lo mismo. Es un convenio arbitral que está en el estatuto de la persona jurídica y establece toda clase de controversias que se pueden conocer. Ahí la tienen en la filmina, controversias de la sociedad con socios, con directores, con representantes, con funcionarios y sobre temas de cumplimiento de estatutos, validez de acuerdos, etcétera. Es decir, un amplio espectro de como tiene que ser en materia arbitral, donde todos los problemas, todos los conflictos societarios pueden ser llevados a esa vía. En Costa Rica no tenemos norma específica, una norma que diga que es posible el arbitraje societario. Lo que tenemos es la ley RAC, que dice que toda materia patrimonial disponible puede ser llevada al arbitraje. Se ha interpretado por algunos que el 179 y ahora el 26 con la reforma establece una cierta jurisdicción exclusiva para los jueces del Poder Judicial, porque la ley habla de que las acciones de nulidad de acuerdos tienen que ser llevadas ante el juez competente, el juez del Poder Judicial, y que es el juez del Poder Judicial quien autoriza revisión de libros, documentos, puede ordenar una auditoría. La regulación que se da en la ley, ordenando o facultando al Poder Judicial como órgano de resolución de conflictos, es lo normal en cualquier legislación, es el órgano
o es el ente, perdón, el Poder Judicial, el ente normal de resolución de conflictos, pero esto no vacía de contenido al arbitraje. Ya hemos dicho, y la Sala Constitucional así lo ha sostenido, que el arbitraje es un derecho de posibilidad, es una facultad que tiene toda persona para elegir dirimir el conflicto en sede judicial o en sede arbitral. El arbitraje es un derecho potestativo, entonces si las partes pueden optar por esta opción, entonces no entraría en conflicto con las normas que establecen competencia judicial, como pasó en España a inicios del siglo pasado. Señalaba la Sala Constitucional que ninguna persona puede ser obligada a renunciar a someter una controversia de interés a un tribunal arbitral, pero tampoco puede ser compelido para ello. Es un derecho de libertad. Puede escogerlo y no puede ser obligado a ello. Y ya para ir terminando, todavía no la arroja, sacaron una tarjeta morada, entonces creo que podemos continuar. Ya termino. ¿Cómo podemos introducir el arbitraje societario en Costa Rica? Mediante una cláusula arbitral en el acto constitutivo, en la escritura constitutiva. Y esto no es novedoso, en los condominios, aunque no es lo mismo que una sociedad, tienen acuerdo arbitral. Los socios pueden pactarlo en la cláusula constitutiva, puede estar, y lo hemos visto, ya lo han dicho aquí los compañeros, en los pactos parasociales o mediante una reforma estatutaria. En el pacto constitutivo no tenemos ningún problema, es un derecho de libertad, las partes pueden establecer el arbitraje y puede abarcar conflictos entre socios, socios o directores, socios y directores y representantes, y obliga a que todos los conflictos sobre convocatorias, validez, nulidad de asamblea, rendición de cuentas, auditorías, etcétera, sean resueltas en sede arbitral. Ahí no habría ningún problema, es un acuerdo que va desde el inicio. En pactos parasociales tampoco creo yo que se da mucho problema, va a vincular eso sí solo a las partes signatarias, a los socios actuales, y no es aplicable a socios futuros, salvo que estos socios nuevos o futuros firmen y estén de acuerdo con someter los conflictos al acuerdo arbitral que esté en un pacto parasocial. En la práctica arbitral que hemos tenido, solo conozco un arbitraje donde precisamente se dio curso al proceso arbitral por un acuerdo arbitral en un pacto parasocial. Pero sí es normal que ese acuerdo arbitral esté ahí. El gran problema del pacto parasocial es que carece de publicidad y por lo tanto los socios, los potenciales socios no conocen esa situación. Y si no hay una manifestación de voluntad clara, precisa, de que esos nuevos socios que se llegan a incorporar a la sociedad están de acuerdo en resolver sus conflictos en vía arbitral, pues podríamos tener problemas. Y luego viene la reforma estatutaria, es donde se presentan tal vez los mayores problemas. Requiere una asamblea extraordinaria de socios y el gran conflicto es si se cubre al socio disidente o ausente. Posiciones hay de los dos lados, hasta en mi casa hay posiciones pro arbitraje y posición contraria. Mi esposa es experta en derecho comercial y no le suena mucho que los socios disidentes o ausentes queden sometidos a un acuerdo arbitral. Yo pienso que sí, porque el consentimiento para arbitrar, el consentimiento social, se da mediante acuerdo de asamblea. Es la asamblea debidamente reconvocada y reunida la que toma el acuerdo de reformar el estatuto y establecer la vía arbitral para resolver los conflictos. Los acuerdos expresan la voluntad o el consentimiento de la sociedad. Así que bueno, pensamos que eso sí podría ser posible. Y bueno, ya para terminar, simplemente tener claro que en la sociedad limitada sí se requiere una votación calificada de 3/4 partes para introducir estas reformas. En la sociedad anónima no habría mucho problema, salvo los que no crean en una reforma estatutaria y vayan y la cuestionen judicialmente. En conclusión, pensamos que sí es posible el arbitraje societario en Costa Rica, con la ley RAC tal y como está, porque es sumamente amplia. Las sociedades costarricenses son sociedades, básicamente sociedades muy pequeñas, de muy pocos socios y también sociedades familiares, que se van a ver beneficiadas con soluciones mucho más rápidas y menos traumáticas que recurrir a la vía judicial. Una convocatoria, una solicitud de convocatoria, una exhibición de libros en sede judicial puede durar un año, puede durar más,
Y hay una serie de trucos que los litigantes, desgraciadamente, sabemos y sufrimos o practicamos, dependiendo del sector que nos toque estar. Y eso lo que causa, sobre todo en una sociedad muy pequeña y familiar, es incrementar el conflicto. El arbitraje tiene la virtud de ser precisamente un medio mucho más rápido, mucho más expedito, confidencial, donde el conflicto se puede contener y solucionar rápidamente la controversia. Lo único que se ocuparía es que el registro mercantil, el registro de personas jurídicas, interprete con un criterio pro arbitraje, de acuerdo a la ley RAC, los eventuales laudos de anulación de acuerdos inscribibles y que no haya que llevarlos ante un juez de ejecución para que el juez de ejecución ordene inscribir una nulidad, desinscribir más bien un acuerdo societario. Muchas gracias y creo que quedamos todavía para preguntas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.